donde se pierden las funciones de la vida de relación, pero se mantienen las vegetativas. Y dentro de las vegetativas tenemos la función cardiovascular, la presión arterial, el latido cardíaco, la función urinaria, etcétera, etcétera, se mantienen. Cuando nosotros abordamos un paciente en estado comatoso, un detalle importante a tomar en cuenta es la causa. Tenemos que buscar la causa. Muchas veces al hospital llegan pacientes traídos por los bomberos, traídos por la policía, traídos por el vecino, por el dueño de casa, etcétera, etcétera. Y solamente el único dato que se tiene es que ese paciente está inconsciente. Y dicen, no sé, lo hemos encontrado en la calle o, no sé, doctor, yo lo vi el día de ayer y estaba muy bien, he entrado a su cuarto y no despierta. Es decir, que muchas veces, jóvenes, llega un paciente inconsciente, es decir, un paciente en coma al hospital y no sabemos cuál es la causa. Pues bien, es muy importante determinar cuál es la causa, porque en base a la etiología, en base a la causa, vamos a realizar el tratamiento correspondiente. Y cuando llega un paciente al hospital sin ninguna causa, sin ningún antecedente, está en estado comatoso, nosotros nos hacemos estas preguntas. En emergencia nos preguntamos, ¿qué habrá pasado con este paciente? ¿No se habrá intoxicado? ¿No habrá consumido algún medicamento? ¿No habrá tomado píldoras para dormir? De moda están los intentos de suicidio por benzodiazepínicos, las intoxicaciones por opiáceos. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿no este paciente no tendrá convulsiones? ¿No habrá convulsionado? ¿No será epiléptico? ¿O no se habrá caído este paciente y consecuencia de esa caída está inconsciente, está en coma? Otras veces nos preguntamos y nos decimos, ¿no tendrá alguna enfermedad este paciente que sea la causa de su inconsciencia? Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la uremia, ¿o no tendrá alguna infección este paciente? Como verán, es un laberinto. Y el médico tiene que ser hábil. Tiene que ser hábil y tiene que ser práctico cuando aborda a un paciente en estado comatoso y no conoce la causa. ¿Y cómo tiene que ser hábil? ¿Cómo va a llegar a abordar a ese paciente? A través de un mnemotécnico que yo lo aprendí cuando estaba haciendo la ATLS en Chile. Cuando estaba haciendo este curso de la ATLS, que es el mejor curso que uno puede realizar cuando va a trabajar en los servicios de emergencia, uno tiene que aprender el AEIOU y el AEITS. ¿Qué quiere decir? Estas son las causas más probables de estados comatosos. Y uno tiene que acercarse al paciente, tiene que acercarse, olfatearlo al paciente, porque el alcohol, jóvenes, es una causa frecuente de coma. Entonces, acérquense, olfateen al paciente. Y el alcohol fácilmente se lo puede detectar. Una posibilidad. Otra posibilidad es que ese paciente sea epiléptico. ¿Y cómo saber si un paciente es epiléptico o no es epiléptico? ¿Qué hacen los pacientes epilépticos jóvenes? Frecuentemente se caen, frecuentemente sufren traumatismos de cráneo, frecuentemente se queman, ¿ya? En sus momentos de convulsiones pueden llegar a quemarse o a golpearse la cabeza, hacerse heridas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ver en este paciente si tiene estigmas de lesiones externas, cicatrices, heridas. Los pacientes frecuentemente tienen cicatrices en el cuero cabelludo, en la cara, etcétera, etcétera. Entonces, vean otra posibilidad como causa del coma, la epilepsia. La I viene de la insulina, viene del coma diabético. La diabetes, ya sea
el coma hiperosmolar o la cetoacidosis diabética pueden producirnos estados comatosos. Y pues para eso nosotros tenemos que pensar, ¿no será este paciente un paciente diabético? Para eso tendremos que sacarle sangre. Y a la inversa, los pacientes diabéticos muchas veces son sobrecorregidos y están en una hipoglicemia importante. Entonces, la hipoglicemia también puede producir coma. Otra causa es la intoxicación por opiáceos. La morfina, el demerol, el tramadol, etcétera, etcétera, pueden intoxicar y producir estados de inconsciencia, estados de coma. También los pacientes renales, el coma urémico es una causa probable de estado comatoso. Y para descartar o confirmar, ustedes también, además de pedirle glicemia, le pedirán urea y creatinina. Aquí corrijan, no es AB, es ACV, que quiere decir accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares, ya sean los isquémicos, ya sean los hemorrágicos, pueden producirnos también estados comatosos. ¿Cómo darnos cuenta? Todos los accidentes cerebrovasculares jóvenes, como vamos a ver más adelante, tienen un comienzo agudo, brusco. Entonces, cuando el comienzo es agudo, sospechemos que es probablemente un accidente cerebrovascular, ACV. ¿Ya? La E viene de envenenamientos. Envenenamientos. También los venenos pueden producirnos estados comatosos. La I viene de infecciones. Y dentro de estas infecciones vamos a mencionar las meningitis, las meningoencefalitis. Y cuando uno sospecha de una meningitis, de una meningoencefalitis, pues, ¿qué tendrá que existir? Fiebre. A la enfermera habrá que decirle, por favor, tomarle la temperatura. Si está con hipertermia, pensar que puede tratarse de una meningitis o meningoencefalitis. Le tomaremos los signos meningios que vamos a aprender en 2 semanas. Y si los signos meningios son positivos, confirmado, es una meningitis que está produciéndonos un estado comatoso. Ya hemos aprendido el trauma. El TEC es una causa frecuente de estado comatoso. Frecuente. Para eso ustedes verán al paciente que tenga, ¿qué cosa? Heridas, sangrados, heridas del cuero cabelludo, hematomas subgaleales, traumas, equimosis periocular, etcétera, etcétera, que nos hagan sospechar que ese paciente se ha caído, se ha golpeado la cabeza. Y finalmente el shock hipovolémico, el shock anafiláctico, el shock cardiogénico, pueden producirnos compromiso de conciencia, pueden producirnos estados comatosos. Entonces, jóvenes, yo les doy este mnemotécnico que yo lo aprendí hace bastantes años. Les decía cuando estaba haciendo ese curso de la ATLS, y que en estos últimos cursos ya no lo ponen este mnemotécnico, pero que a mí me ha gustado mucho y me ha servido a lo largo de mi vida en la práctica médica. Apréndanlo porque es muy sencillito de tomar en cuenta. Si ustedes no saben, están en emergencia, no saben cuál es la causa, vean, llévense a la memoria el A, E, I, O, U, el A, E, I, T, S. Bueno, ¿qué exámenes se debe pedir en un paciente en estado comatoso? Dependiendo que estoy sospechando. Y si no encuentro, no tengo ninguna causa sospechosa, es decir, si no tengo ninguna causa, no hay ningún antecedente, le tendré que pedir, principalmente jóvenes, le tendré que pedir un laboratorio y una tomografía. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que tengo que pedir? Glicemia. Ya saben que la diabetes, la hiperglicemia,
como la hipoglicemia, pueden producirnos estados comatosos. La hipercalcemia, la uremia, recuerden el coma urémico, también puede producirnos estado comatoso. También hay un coma hepático. Hay que solicitar pruebas hepáticas. Otras causas probables de coma son los trastornos metabólicos. La hiponatremia, la hipocalemia, la hipernatremia, la hipercalemia pueden producirnos también estados comatosos. Por lo tanto, es importante pedir los electrolitos plasmáticos. Y les decía, la tomografía, claro que sí, voy a pedir la tomografía cerebral. ¿Por qué voy a pedir? Porque la tomografía cerebral nos orienta muchas veces en el diagnóstico. Paralelamente al laboratorio, a todo esto, le voy a pedir una tomografía. Claro que le voy a pedir, porque hay causas neurológicas que pueden producirnos estados comatosos. ¿Cómo qué? Ya les he mencionado. Les he dicho, los pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares, las meningitis, los abscesos cerebrales también pueden producirnos. El traumatismo de cráneo, no tendrá este paciente, no se habrá golpeado este paciente y no estará haciendo algún edema cerebral, algún hematoma subdural, extradural, etcétera, etcétera. Entonces, sí, obligación, además de todo esto, además de pedirle el laboratorio, le voy a pedir una tomografía. ¿Y cuándo le voy a realizar una punción lumbar? ¿Cuándo estaría indicado? No es de rutina. De rutina yo diría el laboratorio y la tomografía. ¿Y la punción lumbar cuándo estaría indicada, jóvenes? Cuando sospechemos Cuando el alguna patología infecciosa, como meningitis. Cuando sospechamos de una meningitis, de una encefalitis, que lo vamos a aprender dentro de 2 semanas, jóvenes. Voy a pedir, frente a una sospecha de meningitis, voy a hacerle una punción lumbar. Voy a analizar el líquido cefalorraquídeo para ver si corresponde o no a una meningitis. La hipoglicemia es una de las causas tratables del coma. Por lo tanto, como les decía en el laboratorio, es rutina pedir glicemia. Esto ya lo hemos visto. Esto enseguida vamos a ver. ¿Qué más puedo decirles? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del estado comatoso? Se hace con estas 4 patologías. El estado vegetativo persistente, el síndrome del cautiverio. Vamos a ver. El síndrome del cautiverio también se llama el locked-in. ¿Qué quiere decir locked-in? Bloqueado. Encerrado. Síndrome de la trabadura. Síndrome del enclaustramiento también se llama. Enclaustramiento. El mutismo akinético y la muerte cerebral. Son los diagnósticos diferenciales con el coma. ¿A qué se refiere? El síndrome del cautiverio también se llama el síndrome de la trabadura. ¿A qué se llama estado vegetativo? El estado vegetativo, jóvenes, es aquel estado donde el paciente no tiene función cognitiva ni tampoco afectiva.
En otras palabras, no razona y tampoco percibe, tampoco siente. Entonces, no tiene función cognitiva ni afectiva. Pero, ¿qué tiene el paciente en estado vegetativo? ¿Qué tiene? El paciente tiene vigilia, es decir, se mantiene el ciclo sueño-vigilia. El ciclo sueño-vigilia. El paciente duerme, el paciente a momentos durante el día permanece con los ojos abiertos, pero no tiene función cognitiva ni afectiva. ¿Qué también tiene el paciente? Mantiene, además del ciclo sueño-vigilia, mantiene sus funciones vegetativas. Vegetativas. Por ejemplo, el paciente respira espontáneamente, tiene una buena función cardíaca, tiene una buena función hemodinámica, tiene presión arterial normal. Entonces, ese es el estado vegetativo. Y el estado vegetativo, jóvenes, en principio es permanente. Luego se vuelve persistente, como vamos a ver enseguida. ¿A qué se refiere el síndrome del... pero en el estado vegetativo persistente, decirles que lo único que sirve es el tronco cerebral. Lo único que funciona es el tronco cerebral. Ya saben que el tronco cerebral está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Lo único que conserva es el tronco, pero está dañado, no funciona el cerebro ni tampoco el cerebelo. No hay función de cerebro, no hay función de cerebelo, que es el síndrome del cautiverio o mutismo aquinético. Primero, el síndrome del cautiverio, que también se llama síndrome de la trabadura, síndrome del locked-in o síndrome del enclaustramiento. En principio, se presenta por lesiones del tronco cerebral, principalmente de la protuberancia, y en segundo lugar del mesencéfalo. Entonces, se daña ya sea la protuberancia o ya sea el mesencéfalo, pero principalmente les decía la protuberancia. Se dañó la protuberancia, sobre todo la parte ventral de la protuberancia. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál va a ser la clínica de este paciente? El paciente tiene función cognitiva, ¿ya? El paciente está tetrapléjico. Su único medio de comunicación, jóvenes, son los movimientos oculares verticales y el parpadeo. Lo único, está tetrapléjico, no mueve manos ni pies, no habla. Y les decía, lo único que mantiene para comunicarse con las personas son sus ojos. Y se le dice, ¿cómo estás? El paciente no puede responder. Levanta la mano, no responde, no, está tetrapléjico. Levanta los pies, no puede hacerlo. Pero el paciente está despierto. Y les decía, razona, tiene función cognitiva. Entonces, como no habla, se le da otras órdenes y se le dice, ¿no será este paciente que tiene un síndrome del cautiverio? A ver, si me entiende, señor, por favor, mire hacia arriba. Y el paciente mira hacia arriba. Si me entiende, por favor, señor, parpadee 2 veces. Y parpadea. Entonces, el único medio de comunicación son sus ojos, el movimiento de sus ojos o de sus párpados. Por eso es que este paciente está enclaustrado dentro de su propio cuerpo. Por eso se llama el síndrome de la trabadura, el síndrome del cautiverio o enclaustramiento. El mutismo aquinético principalmente se presenta por lesiones bifrontales. Su nombre lo dice. Es un paciente que tiene
poco movimiento o nulo movimiento. Mueve muy poco o no mueve sus manos y pies. Muy poco o nulo movimiento de manos y pies. Y no habla, no habla. O tiene muy poco lenguaje. Muy poco, casi nada, casi nulo lenguaje. Esto se presenta por lesiones bifrontales. Y finalmente, la muerte cerebral. La muerte cerebral es cuando ya no hay función del cerebro, no hay función de la corteza cerebral del cerebro, no hay función del cerebelo y tampoco hay función del tronco cerebral. Tampoco hay función del tronco cerebral. Es decir, que se ha producido un daño de todo el encéfalo. Todo el encéfalo se ha dañado. Y el paciente, cuando tiene muerte cerebral, ¿en qué Glasgow creen que se encuentra, jóvenes? 3. 3. 3. Primer requisito, Glasgow 3. 3. ¿Qué más tiene que tener el paciente? Tiene que tener, les he dicho, tiene que tener ausencia de las funciones del tronco. Los reflejos del tronco cerebral tienen que estar ausentes. Mencionemos los más importantes. Las pupilas, es muy importante. Cuando un paciente tiene muerte cerebral, las pupilas generalmente son midriáticas a reactivas. Midriáticas a reactivas. Midriasis a reactiva. ¿Qué también hay? Los reflejos corneales están abolidos, ausentes. Le tocamos con una torundita de algodón o le hacemos caer algunas gotitas a la córnea, al ojo. No hay el parpadeo. El reflejo, este reflejo está abolido. Reflejo corneal, abolido. No hay ese pestañeo. ¿Qué también está abolido? Los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares. Los oculovestibulares consisten en colocar al oído agua fría, agua helada. Le dan un chorro de unos 40, 50 ml de agua fría y normalmente cuando ustedes inyectan al conducto auditivo agua fría, normalmente los ojitos se van hacia el mismo lado, hacia el lado de la infusión de agua fría. Pero en un paciente con muerte cerebral, si ustedes le infunden agua fría, los ojos permanecen quietos, inmóviles, no se mueven. Los reflejos oculocefálicos, que también tienen que estar ausentes, ¿en qué consisten? Normalmente nosotros cuando giramos hacia la izquierda, nuestros ojos se dirigen hacia la derecha. Otra vez, si nosotros giramos a la izquierda, nuestros ojos involuntariamente, automáticamente giran a la derecha. En un paciente con muerte cerebral, estos reflejos oculocefálicos están abolidos. Parecen ojos de muñeca, están fijos, no se mueven. ¿Qué también tenemos? ¿Qué otros reflejos del tronco se pierden? El reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno. Y el reflejo nauseoso. Ustedes, si un paciente está en coma, se supone que está con el tubo. Si ustedes mueven el tubo orotraqueal, van a producir un reflejo nauseoso y un reflejo tusígeno, ¿ya? Pero este reflejo en un paciente que está con muerte cerebral está abolido. Le mueven el tubito endotraqueal y no hay reflejo nauseoso ni tusígeno. Bueno, y la muerte cerebral generalmente es de diagnóstico clínico, pero también se puede apoyar con algunos parámetros, con algunos exámenes. ¿Cuáles son esos exámenes? El test de apnea. ¿Qué significa? Que un paciente no puede espontáneamente respirar, ausencia de respiración espontánea. Es decir, que se le desconecta el tubo
perdón, el ventilador se le desconecta, el ventilador se le desconecta y ese paciente no respira, ¿ya? Es una prueba que hay que aprenderla estando en terapia intensiva. El test de apnea para ver la ausencia de la respiración espontánea. ¿Qué también otra prueba? Ese es el test que siempre se hace, ¿ya? ¿Qué otra prueba también se puede hacer? Examen, la electroencefalografía. La electroencefalografía, ¿qué muestra? No hay actividad cortical, no hay actividad cerebral. Por lo tanto, el electroencefalograma es isoeléctrico o plano. Es isoeléctrico o plano. ¿Y qué también se puede hacer? Se puede hacer, aunque no en la práctica no lo hacemos, pero también se puede hacer una angiografía. Y a través de la angiografía se determina que no hay flujo sanguíneo cerebral. No hay flujo sanguíneo cerebral. Este es el estado vegetativo, que vamos a ver enseguida un poquitito más. El estado vegetativo es una patología trágica, jóvenes, pero hay que ser muy respetuosos cuando tratamos a estos pacientes. Respetuosos tanto con el paciente como con la familia, ¿ya? Porque la familia es la que sufre. El paciente con estado vegetativo, ya les decía, no tiene función afectiva. A pesar que la familia dice, doctor, está llorando, pienso que tiene algún sentimiento hacia nosotros, se está dando cuenta. Los estados vegetativos no tienen sentimientos, no tienen función afectiva. A diferencia de otro cuadrito que enseguida les voy a mostrar. Esta es una paciente terriquiavo que hace unos más o menos 8 o 10 años, bueno, les voy a comentar un minuto. Quedó en estado vegetativo y fue un drama porque su esposo no quería desconectarle del respirador, o al revés, perdón. El esposo quería la desconexión, quería quitarle el ventilador y la familia, los papás no querían. No querían. Más que el respirador, no era el respirador como están viendo acá, era quitarle todo lo que le mantenía viva a la paciente. ¿Y qué era eso? La sonda nasogástrica, la gastrostomía, es decir, no quería ya el marido darle vida, no quería que su vida permanezca. Y porque decía, esto no es calidad de vida. Entonces, en cambio, la familia, los papás, se ponían y decían, no, mi hija vive, de alguna manera siente, no, nosotros no queremos que ella se le quite todas las medidas de mantención, no queremos. Entonces, una lucha en el juzgado en los Estados Unidos y después de 2 o 3 peleas legales, el esposo pues gana y pues a Terry Quiabo le quitan todas las medidas de sostenimiento y bueno, al poco tiempo fallece. Esta película, jóvenes, es muy importante verla para que ustedes se den cuenta en qué consiste el síndrome del cautiverio o del enclaustramiento. La escafandra y la mariposa. Véanla, una película muy buena, premiada, como están viendo ahí, con varios Oscars. Y aquí es lo que les hago la sinopsis de estos 4 estadios. El síndrome del enclaustramiento se produce por una lesión, les decía, del tronco cerebral, principalmente de la protuberancia, a veces el mesencéfalo. El mutismo aquinético por una lesión de ambos lóbulos frontales y el estado vegetativo, que algunas veces se llama estado apálico, ya el estado vegetativo, les decía, no tiene función cerebral,
no tiene función cerebelosa y lo único que mantiene que es el tronco cerebral. El tronco cerebral. En cambio, la muerte cerebral no tiene función cerebral, no tiene función cerebelosa y tampoco tiene función de tronco. Esto es lo que quiero mencionarles para terminar la clase. ¿Cuál es la evolución de un paciente que está en coma? ¿Cuál es la evolución? Miren, jóvenes, ese paciente puede salir del coma, dependiendo de la causa del coma y del tiempo, si ha sido oportunamente tratado, puede recuperarse y salir del coma. Pero también, ¿cuál puede ser la evolución de este paciente en estado comatoso? Puede evolucionar a un síndrome del cautiverio, ¿ya? Puede evolucionar, sobre todo si hay lesiones del tronco cerebral. Puede evolucionar a la muerte cerebral, o puede evolucionar a un estado vegetativo, En principio, jóvenes, el estado vegetativo se llama estado vegetativo persistente. Y aquí viene la aclaración. Algunas veces estos estados vegetativos persistentes pueden evolucionar a un estado de mínima conciencia. Escuchen esto. La gente se aferra a esto. Cuando están en estados vegetativos, se aferra que lleguen o evolucionen a un estado de mínima conciencia. ¿Ya? Porque si evolucionan a un estado de mínima conciencia, pueden tener una recuperación, aunque con alguna secuela importante. ¿Y a qué se llama estado de mínima conciencia? Su nombre indica, mínimamente el paciente parecería que tuviera conciencia, parecería, mínimamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos hace sospechar que un paciente puede tener mínima conciencia? Que nos haga seguimiento en la visita con los ojos, que nos vaya haciendo seguimiento con los ojos, que nos vaya viendo, ¿ya? Algunas veces que obedezca algunas órdenes sencillitas, simples. Por ejemplo, abre tu boca y el paciente abre, ¿ya? Mueve tus dedos, mueve tu mano y el paciente muy lentamente, muy apenas puede mover, ¿ya? O algunas veces pronuncia la palabra sí o no, y el paciente a veces puede pronunciar un sí, a veces puede pronunciar un no, o sencillamente decirnos o hacernos gestos de aceptación. ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Muy apenas. Es decir, obedecernos órdenes muy sencillas, muy simples. Y estos estados de mínima conciencia, con el tiempo pueden mejorar y pueden recuperarse, pero desde luego que van a tener alguna secuela. La otra evolución del estado vegetativo persistente es al estado vegetativo permanente. Permanente. Y se llama ya permanente cuando la causa del coma, escuchen esto, se lo voy a... Cuando la causa del coma es producida por un TEC, cuando la causa del coma es producida por un TEC y el paciente se encuentra en estado vegetativo
permanente, para decirlo permanente, tienen que pasar más de 3 meses. Porque si no han pasado 3 meses, ¿cómo se llama ese estado vegetativo? Resistente. Persistente. Cuando la causa del coma es hipoxia cerebral, paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, hipoxia, para llamarse permanente, tienen que pasar más de 12 meses. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió, jóvenes? No. Sí, doctor. Bien. Y bueno, y el estado vegetativo permanente puede durarnos mucho tiempo. Puede durarnos mucho tiempo. Meses, años. Si un paciente está bien cuidado, bien tratado, nos va a durar bastantes años. Y generalmente los estados vegetativos permanentes se mueren, pues. Se mueren, ya sean meses, ya sean años. ¿Por qué? Por infecciones. Por infecciones. Por escaras, por infecciones urinarias, neumonías, etcétera, etcétera. Se mueren. Listo, jóvenes. Ha sido una clase cortita. Nada más. Entonces, ya saben ustedes qué hacer frente a un paciente en estado comatoso. Hemos hablado de algunos conceptos teóricos, pero más que todo les estoy enseñando conceptos prácticos. No olviden que ese mnemotécnico que les he mostrado, que les he enseñado, es de lo más sencillito y lo más práctico. Y lo más práctico. Si ustedes tienen la oportunidad de tratar a un paciente que no saben la causa del coma, ya saben, recurran al A, E, I, O, U. Fácil, ¿no es cierto? Recuerden que el manejo del paciente en coma se basa principalmente en el ABC. No olviden, el ABC sirve para todo, ¿ya? Sirve para todo. Y que también en el coma es importante, además de realizar el ABC, además, es importante ver también las pupilas. No se olviden, las pupilas, qué tipo de respiración tiene el paciente, qué tipo de respuesta motora tiene el paciente, hacia dónde se van los ojos en el paciente, si acaso hay desviación de los ojos. Entonces, todo eso les he enseñado en 2 clases. Nada más, ¿alguna pregunta? Otro detallito, jóvenes, que quiero decirles, sobre todo para las prácticas. Estoy viendo que con alguna excepción, ustedes no están estudiando para las prácticas. Hay excepciones, pero no están estudiando para las prácticas. No se confíen porque son 25 puntos que no se dividen, no se promedian, son netos, nítidos los 25 puntos. Entonces, pues me da mucha pena porque algunos alumnos sacan mala nota, se sacan mala nota. A ver, Cardoso Torres Willy. Cardoso Torres Willy. Bien. Arando Salinas Alexander. Presente, doctor. Bien. Bueno. Estudien, jóvenes. Estudien porque yo lo único que hago es enseñarles y calificar. Y pregúntenles a sus compañeros. Yo les pregunto solamente lo que les enseño. Lo que les enseño. Y les enseño, pero les hago también razonar. De paso, les estoy enseñando para que ustedes contesten el examen, porque el examen es de razonamiento.
No son preguntas a la deriva, no. A mí me gusta dar casos clínicos. Entonces, por favor, estudien. Y siempre vayan a la práctica estudiando TEC y trauma raquimedular. Siempre. Porque en la práctica, siempre, no estoy diciendo casi siempre, estoy diciendo siempre hay TEC. Siempre hay traumatizados jóvenes. Y pues lo echan a perder su nota. Bueno, nada más, jóvenes, nos vemos el día jueves. Disculpen que hayamos pasado este día. Yo sé que es el día de ustedes, es el aniversario de todos nosotros, pero seguramente estaban aburridos también toda la tarde de no hacer nada, ¿no es cierto? Así que ya aprendieron coma en el 25 de mayo. Chao, nos vemos. Hasta luego, doctor. Doctor. Doctor.